Buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos a la plataforma de la Universidad de Lambayeque. En esta oportunidad, acompañando a cada uno de ustedes en este curso virtual de nombramiento docente 2017. Sean todos bienvenidos y a través de esta plataforma el día de hoy vamos a interactuar sobre el primer módulo que se ha estado llevando en esta semana que concluye. Bien, vamos a comenzar. Es importante y necesario que tengamos en cuenta que dentro de la documentación que el Ministerio nos alcanza, el libro de Papalia es uno de los libros más consultados dentro de las políticas educativas con respecto a la elaboración de exámenes de nombramiento. Y no solamente de nombramiento, sino también de ascenso de nivel, en las cuales las etapas cronológicas, de acuerdo a este documento, se desarrollan de la siguiente manera. Se encuentra la etapa prenatal, que es la etapa del embarazo hasta el nacimiento. Luego tenemos la etapa del neonato, que está considerado desde el recién nacido hasta la 4ª semana de nacido. Después de este tiempo viene el tiempo de infancia, que aproximadamente su duración es hasta los 5 años. Luego viene la niñez, considerado entre los 6 a 10 años aproximadamente. La pubertad, entre los 11 y 13 años aproximadamente, la adolescencia entre los 14 y 18 años aproximadamente, la juventud de los 19 a 24 años, adultez 25 a 65 y finalmente la ancianidad de 65 a más. ¿Por qué esto es importante? Porque también nosotros como docentes tenemos que comprender y entender este periodo de desarrollo del ser humano, donde nosotros como docentes de nivel inicial, primario y secundario nos encontramos inmersos dentro de una de estas etapas del desarrollo humano y es importante conocerlo. También es necesario que como docentes conozcamos que existen 2 leyes del desarrollo motor. El desarrollo motor es el desarrollo que comprende el desarrollo físico del ser humano, que en este caso permite desarrollar su pensamiento a través del movimiento. Desde pequeños los seres humanos están aprendiendo y el mejor aprendizaje se logra a través del movimiento. Por ello es que se consideran 2 leyes de desarrollo motor muy importantes. La primera es la ley céfalo-caudal, la cual las respuestas motrices se dan de la cabeza a los pies, es decir, que todo inicia en la cabeza y a través de la cabeza se desplaza a todo el cuerpo. La segunda ley es la ley del próximo distal, que las respuestas motrices se efectúan desde la parte próxima del eje del cuerpo, o sea, es el medio de nuestro cuerpo y que se desplaza a todas nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores. Esto también es importante conocer y reconocer porque nuestros niños dentro de las actividades motrices deben entender y comprender que también los movimientos tienen una finalidad y como docentes reconocer que estos movimientos no solamente sirven para el desarrollo físico-motor, sino que este desarrollo físico-motor se ve desarrollado también su pensamiento cognitivo. Para los docentes de nivel inicial es muy importante identificar los reflejos con los cuales al niño se le estimula para su desarrollo físico y su desarrollo motor. En este caso, estamos mencionando 4 reflejos importantes. ¿Por qué me refiero básicamente a las docentes de nivel inicial? Porque siempre para un examen de nombramiento nos preparamos con los conocimientos de 3 a 5 años, es decir, con los estudiantes que están comprendidos en el segundo ciclo de educación básica regular, pero a veces olvidamos prepararnos también con conocimientos previos que responden al primer ciclo, que son en los niños de 0 a 2 años. Entonces, ellos están identificados en el primer ciclo y también hay preguntas que vienen del Ministerio de Educación relacionados a este primer ciclo. Por eso es importante que recordemos de que existen reflejos que permiten saber si el bebé está desarrollándose correctamente. Uno de ellos es el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski consiste en rozarle un peine en la planta del pie de abajo hacia arriba para que el niño identificar si el bebé en este caso
responde a este reflejo y normalmente el niño que está en su desarrollo correcto lo que abre es que los deditos del pie los abre como abanico. Esa es la respuesta ante este reflejo. El reflejo de succión es el reflejo que se desencadena en un movimiento rítmico utilizando los labios del bebé. Es el que utilizan los bebitos cuando ellos toman la leche del seno de la madre. Normalmente todos los bebés responden a este reflejo de succión. Cuando los bebés no responden a este reflejo de succión es que hay un problema no solamente físico, sino también neurológico. El reflejo de prensión es otro de los reflejos muy importantes que permite reconocer si el niño o el bebé está desarrollándose correctamente y consiste en colocarle en la palma de un objeto y él automáticamente cierra la mano. Este reflejo es muy importante porque permite identificar este desarrollo evolutivo normal en los pequeñitos. Este reflejo desaparece normalmente a los 6 meses. El reflejo de Moro es un reflejo que permite identificar cómo está el desarrollo auditivo de los bebés. Es por ello que se coloca al bebé sobre pecho y a su lado hacemos un sonido, muchas veces con la mano, despacio, y el niño bruscamente lo que hace es separar los brazos y piernas, como asustarse por este sonido. Si hace eso el bebé es normal, es correcto, porque está desarrollando su capacidad auditiva. Este reflejo también normalmente desaparece a los 6 meses. En realidad la mayoría de reflejos desaparece antes del año. Entonces, existen un sinnúmero de reflejos que permiten, recordemos que cada reflejo lo que permite es evaluar el desarrollo físico-motor del bebé. ¿Por qué? Porque si el niño está correctamente desarrollándose, esto significa que cognitivamente desarrollará lo que le corresponde también. Cuando los niños tienen problemas neurológicos, no responden a los reflejos e imposiblemente podrán desarrollar otra capacidad cognitiva, ya que muestran algún problema fisiológico o neurológico en su caso. También es importante recordar estas posiciones que los niños tienen y con las cuales las maestras de educación inicial que tienen a cargo CUNA desarrollan ejercicios de estimulación temprana. La posición supina es la posición donde el niño está echado boca arriba y a través de esta posición se pueden hacer diferentes ejercicios de estimulación temprana con la finalidad de desarrollar brazos y piernas en los bebés. La posición prona es la posición contraria a la supina, donde el bebé está echado boca abajo, y también a partir de esa posición se desarrollan ejercicios de estimulación temprana para poder desarrollar su capacidad física. La ley del céfalo-caudal, no olvidemos, refiere al control corporal del cuerpo del niño de la cabeza hacia los demás extremidades. Comienza en la cabeza y se desplaza a través de cada una de las partes del cuerpo. La ley céfalo-próximo-distal, al contrario, comienza en el eje del cuerpo humano y se desplaza a las extremidades, tanto superiores e inferiores. Eso es importante porque a través de algunos ejercicios, algunas casuísticas, nos van a hacer las preguntas con respecto a cada una de estas leyes y posiciones que permiten un correcto desarrollo físico-motor en los niños. Dentro de la literatura también hemos leído a John Bowlby y a María Ainsworth, quienes realizan un estudio con respecto al apego. El apego es la teoría la que consiste en el estudio de cómo los seres humanos logramos una conexión de confianza y vale la palabra de apego mismo con una determinada persona. Muchas veces son con los familiares, con la mamá, con el papá, con quienes el niño se siente seguro. Este tipo de apego es normal darse en determinadas edades de acuerdo a un proceso de confianza y de desarrollo evolutivo del ser humano.
Por ello, John Bowlby y Maria Ainsworth realizan una tipología del tipo de apego, ya que también muchas veces los niños están expuestos a adultos significativos que no les brindan confianza ni cuidado, sino al contrario, les brindan muy poca ternura, muy poco afecto, pero de igual manera crean un vínculo de apego negativo respecto a este desarrollo socioemocional normal en los pequeñitos. Los tipos de apego identificados por estos autores son el apego seguro, que es un apego positivo, donde el niño crea confianza, se siente seguro, se siente feliz, se siente que puede desarrollar porque tiene al lado a una persona que le brinda esa confianza necesaria. En otros casos está el apego ambivalente, que es un apego donde hay cierta distancia con el adulto significativo, hay dificultad con respecto a estos vínculos que le unen al adulto significativo, está la desconfianza, pero hay momentos de que se acerca y hay momentos que no. Es un apego un poco dudoso, ¿no? Y lamentablemente esto se da porque el adulto significativo se porta de esa manera, ¿no? Se porta de esa manera y crea esa ambivalencia en el niño. Está también el apego desorganizado, que es un apego, en realidad es un apego muy negativo, donde muchas veces la presencia del adulto significativo no se encuentra. Al contrario, en este apego, los niños o niñas viven diariamente con diferentes personas o son encargadas en diferentes casos, y los vínculos de apego del niño no se desarrollan correctamente porque en realidad no confía en nadie, porque no tiene a esa persona todos los días, o esa persona que le brinda la confianza necesaria y seguridad para estar a su lado. El apego ansioso y evitativo es un tipo de apego en el cual el niño no quiere estar con ese adulto significativo, porque lejos de brindarle seguridad, lo que le brinda es descuido, posiblemente lo castiga, posiblemente le llama la atención, y siempre el niño está rehuyendo de este adulto significativo y trata siempre de evitarlo a toda costa, porque no le genera vínculos de tranquilidad, vínculos de confianza emocional, sino al contrario, siempre está en constante desconfianza y preocupación con este adulto significativo. Por ahí ustedes podrían hacer la pregunta, pero entonces, ¿por qué llamarse apego si en algunos casos es negativo? Es que lamentablemente los seres humanos también establecemos vínculos negativos con nuestros adultos significativos, pero también nos volvemos codependientes, porque es la única persona o son las únicas personas a quienes hemos conocido desde que hemos nacido. Estos tipos de apegos negativos traen como resultado niños que dependen de la mamá, o dependen del papá, pero de manera negativa. Los quieren, necesitan de ellos, pero necesitan para hacerles daño, para golpearlos. Es en realidad una relación tóxica que ellos van desarrollando desde pequeños. Por eso John Bowlby nos dice lo siguiente: un buen apego positivo desde niños será un resultado positivo en el hombre del mañana. ¿Cuántas personas actualmente encontramos en nuestra sociedad con problemas emocionales, ¿no? que se desarrollan, desprenden en psicópatas, sociópatas, porque en realidad muchas veces en su niñez no han tenido el cariño, la confianza, la ternura que brindan en un primer momento los padres. Entonces crecen con todas esas inseguridades, con todas esas emociones descontroladas de manera negativa. Por eso es muy importante que como docentes reconozcamos e identifiquemos de que esta teoría es muy importante, ¿no? Es una teoría que va relacionada a la parte de la emoción dentro del aprendizaje, porque un niño que va con problemas del hogar es un niño que no aprende.
por más buen profesor que tenga frente a ellos, si es un niño que está preocupado, un niño desconfiado, un niño agredido en el hogar, es un niño que definitivamente resultados positivos serán muy pocos los que pueda lograr un maestro, que más allá de enseñar el conocimiento, el aprendizaje, lo que tiene es que detenerse cómo está llegando de casa, cuál es el ambiente familiar de donde procede este estudiante. También hemos analizado en los documentos que hemos observado esta semana a este biólogo y psicólogo Jean Piaget con su desarrollo cognitivo. Es definitivamente un exponente dentro del desarrollo cognitivo moral utilizado en casi toda nuestra formación pedagógica por los múltiples conocimientos que nos han dado como maestros en nuestra formación. Y uno de ellos es el desarrollo cognitivo, en la cual, de acuerdo a este autor constructivista, porque la parte constructivista nos dice que el niño construye sus propios aprendizajes, hace una división o una tipificación de 4 periodos o etapas de desarrollo, en el cual de 0 a 2 Jean Piaget ubica la inteligencia sensoriomotora a través de la etapa sensoriomotora, donde los niños de 0 a 2 años desarrollan un despliegue de conocimientos y pensamientos desde la edad que le corresponde. Luego viene la etapa preoperacional de 2 a 7 años, donde los niños desarrollan un pensamiento simbólico y un pensamiento intuitivo. Luego tenemos la etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años, donde se da una formación del pensamiento lógico concreto. Y finalmente, de 11 a más, encontramos la etapa de operaciones formales, donde ya los jóvenes y adultos desarrollan un pensamiento lógico formal. Si observamos, de acuerdo a esta caracterización de Jean Piaget, cada una de estas etapas se encuentra comprendidas dentro de las etapas de educación básica regular, porque sabemos que la etapa sensoriomotora y la etapa preoperacional está dentro del nivel inicial con cada uno de sus ciclos, ¿verdad? La etapa sensoriomotora corresponde al primer ciclo de educación básica regular, mientras que la etapa preoperacional al segundo ciclo de educación básica regular, mientras que la etapa de operaciones concretas corresponde a nivel primario, y finalmente la etapa de operaciones formales a nivel secundario, el cual continúa ya en la educación superior. ¿Cómo se está escuchando? Juan Pablo me menciona una consulta, quizás es importante su pregunta. Mientras quizás Juan Pablo va escribiendo la consulta, nosotros continuamos, no te preocupes Juan Pablo, si vale el momento lo vamos a contestar, no te preocupes. Los adolescentes tienen una conducta ¿de qué manera, Juan Pablo? Definitivamente cada ser dentro de cualquier tipología de desarrollo humano, en este caso en Jean Piaget, todos presentan un tipo de conducta, me dicen una conducta formal. Recuerda, querido Juan Pablo, que la conducta, si hablamos de términos de comportamiento, las conductas se habría que hacer todo un análisis como conducta misma. En este caso lo que estamos hablando es de un tipo de aprendizaje, un aprendizaje formal. Ya vamos a hablar quizás de la parte conductual o comportamental cuando nos corresponde hablar un poquito de la parte moral. Bien, pero definitivamente cada uno de los estudiantes en la etapa que se encuentran muestran una conducta. Recordemos también que los adolescentes pasan por un periodo sensitivo en el cual muchas veces esto está ligado también a la parte hormonal, donde muchas de sus actuaciones son diferentes una a otra, ¿no? Los adolescentes, en este caso mujeres, se comportan muy diferente a cómo se comportan los varones. Y ya vamos a analizar un poco esta tipología cuando hablemos de Gilligan y de nuestro otro amigo Colbert, donde analizaremos
cuáles son las respuestas conductuales de cada uno de ellos. No te preocupes. Bien, vamos a pasar por este periodo de preoperaciones, preoperacional, en la cual estamos viendo lo siguiente, queridos colegas, y esto es importante tenerlo en cuenta, que lo analizamos un poquito más claramente con esta diapositiva preoperacional, en la cual se dan dos tipos de pensamiento en la etapa preoperacional, dos tipos de pensamiento, y aquí atentos las maestras de educación inicial y las maestras de educación primaria, porque sabemos que la educación inicial concluye a los 5 años, pero esta etapa preoperacional todavía continúa hasta los 7. Y es importante tener en cuenta cada una de estas características que un poco perfilan cómo son los estudiantes en esta edad. En la etapa preoperacional, de 2 a 4 años, se da un pensamiento simbólico preconceptual, pero lo que desarrolla aquí, lo que más resalta es el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico que está ligado a la parte simbólica, al juego simbólico que desarrolla el niño. ¿Y qué es el juego simbólico? El juego simbólico es el trasladar las vivencias del hogar, las vivencias del colegio, al juego mismo del niño. Los niños juegan lo que vivencian. Es por ello que muchas veces en el colegio, en el jardín, observamos cómo los niños juegan y trasladan dentro de sus juegos a vivencias que pasan en casa, ¿no? Cuando dentro del aula se van al sector del hogar. Lo que ellos están trasladando son vivencias de cómo ellos viven en su hogar. Cómo la mamá se comporta, cómo el papá se comporta, cómo los hermanitos se comportan. Entonces, eso es el juego simbólico, el traslado de las vivencias de su vida diaria a su juego mismo. Bien. Luego, otra de las características es el egocentrismo. Sabemos de que los niños del nivel inicial de por sí son niños egocéntricos, pero definitivamente este periodo tiene un poquito más de auge en el periodo de 2 a 4 años. Por eso es que son niños que les cuesta compartir, porque el niño egocéntrico no es que sea un niño malo, no es que sea un niño que no comparte, sino que es un niño que aún todavía tiene la dificultad para compartir, para poder entender que la otra persona también desea o quiere lo mismo que tiene uno, ¿no? En este caso el niño. Entonces es una característica muy particular y que está presente en esta etapa y que los maestros debemos de ir comprendiendo poco a poco. Ya cuando los niños están de 5, 6, 7 años, este egocentrismo definitivamente va bajando. Vamos a decir, ya no es en el mismo nivel de egocentrismo que tienen los niños menores de 4 años, ¿no? Entonces, es más observado en las aulas del nivel inicial, en las cunas, cuando están de 2 a 4 años. Y no podemos obligar como docentes a que compartan todo cuando en realidad no están en la capacidad todavía de poder compartir. El animalismo también es otra característica de esta etapa simbólica, en la cual el animismo no es más que darle vida a los objetos. Los niños cuando juegan y son conscientes de que están jugando con X juguetes, pero al momento del juego ellos le dan vida a ese juguete. Por eso a veces observamos a niños que están con la muñequita y dicen, es mi bebita, o agarran la escoba que está en la casa y dicen, voy a ir en mi caballo, me voy en mi carro, y se colocan dentro de una caja grande. Entonces, eso es el animismo, es darle vida a los objetos con los que juega el niño. Y el artificialismo es la concepción que tiene el niño de que todo lo que ellos observan ha sido creado por las personas. Es decir, aún todavía aquí no hay nada de esta parte del cristianismo o de que existen cosas que no han sido creadas por el hombre, sino por otro ser supremo, ¿no? Entonces, para los niños, todo lo que ellos observan, todo desde el cielo, el mar, todo ha sido creado por el hombre mismo. Dentro de las características
de los niños de 4 a 7 años que están dentro de un pensamiento intuitivo, es decir, que se valen mucho por la intuición, son niños muy intuitivos, muy observadores, muy curiosos. Encontramos también el juego simbólico, es decir, que los niños continúan con este juego simbólico, esta representación vivencial a través de sus juegos. Seguimos con el animismo, darle vida a los juguetes o objetos con que juega el niño. También aquí hay dos cosas muy importantes que se dan en este periodo intuitivo. Uno de ellos es el razonamiento transductivo. ¿Y qué es el razonamiento transductivo? Es un razonamiento quizás para muchos de nosotros un poco entendible, vamos a decir así, ya que es un pensamiento divergente, un pensamiento donde los niños hablan de dos cosas que no guardan muchas veces relación. Y decimos, se perdió en la conversación o se perdió en el diálogo. No es eso, sino que los niños hablan así, hablan de una cosa y luego hablan de otra cosa que no está siempre relacionada una a otra. Eso es el pensamiento transductivo. El pensamiento sincrético es el pensamiento que se basa en lo que ellos perciben, en lo que ellos han visto o han vivenciado. Es decir, que para ellos lo que piensan o lo que dicen siempre va a estar referido a algo que ellos no han visto, lo han tocado o han tenido una experiencia previa. Por eso son muy, básicamente ellos, todos se basan en la percepción, Y la irreversibilidad es la característica también muy particular de esta etapa, en donde ellos aún no tienen la capacidad de inducir y deducir, ¿no? Porque esa es este pensamiento que nos permite la reversibilidad, el pensamiento deductivo e inductivo, y ellos todavía no tienen esa capacidad de reversibilidad. Entonces, aún no, ellos se basan definitivamente en lo que ven, en lo que observan, en lo que experimentan, y en función a eso dialogan, hablan, etc. Características de las operaciones concretas. Estamos ya hablando de niños de educación primaria, ¿no? 7 años ya se encuentran muchos de los niños de segundo año de primaria, y bueno, 11 cuando ya están concluyendo la educación primaria. Las características principales son ya este desarrollo mucho más avanzado, por decirlo así, de las operaciones, del nivel de operaciones de nivel inicial, es decir, con las preoperacionales. Es importante porque ya aquí en esta etapa los niños tienen la capacidad de realizar operaciones lógicas, y cuando hablamos de operaciones lógicas nos referimos a estas operaciones lógicas matemáticas, en donde ya los niños de manera avanzada ya clasifican, serian, tienen la capacidad de conservación y realizan un razonamiento inductivo. Por ejemplo, podrían hacer la pregunta, y ya los niños de nivel inicial no clasifican y serian. Claro que sí, pero aún todavía en ese camino existen algunos errores normales porque están en esa etapa preoperacional. Y esos errores que tenían en la etapa preoperacional ya no se observan en esta etapa de operaciones concretas. Por eso aquí ya es el logro de estas operaciones lógicas. Y lógicamente se unen a ellas ya las demás operaciones lógicas matemáticas, ¿no? También el desarrollo de la capacidad de conservación ya no solamente se da en cantidad, sino también de longitud, de tiempo, de peso, que eso es importante en este nivel de operaciones concretas. También con respecto a esto de la clasificación, pues ya los errores de clasificación de la preoperacional no existen, y al contrario, ya las inclusiones, los niños las entienden mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y ya este pensamiento que fue irreversible, ya en esta etapa, pues se logra el pensamiento reversible, que no se logra tampoco a los 7 años en sí, sino en este periodo de las operaciones concretas, que muchas veces los niños de 10, 11 años ya recién han desarrollado este pensamiento reversible. Bien, entonces, esto es importante observar de que el error se mantiene en el nivel preoperacional con alguna de estas operaciones
lógicas como es la clasificación, la seriación, que sí se dan, como digo, pero con errores aún propios de la edad y que se logran alcanzar ya en esta etapa de las operaciones concretas, lo que permite avanzar más, y es por ello que ya en la educación primaria los niños suman, restan, multiplican, dividen. ¿Por qué? Porque adquirieron los prerequisitos de la formación de número que estuvieron siendo construidos en el nivel inicial, pero fueron logrados en los primeros grados de educación primaria, para que, continuando en este desarrollo de este nivel primario, ya los niños no solamente alcanzan la noción de números, sino que luego siguen desarrollando cada una de estas operaciones lógicas y siguen desarrollando ya capacidades numéricas, ¿no? Dentro de las operaciones formales, y me estoy refiriendo ya a la última etapa que Piaget nos presenta, encontramos al simbolismo y a las proposiciones. Ya aquí no necesita en las operaciones formales el niño que el objeto esté presente, sino que ya puede, a través de gráficos, ideas, proposiciones, traer a su mente un conocimiento, un concepto, ¿no? El cual en las operaciones concretas, como su nombre lo dice, necesitaban algunas situaciones o objetos presentes, los cuales muy bien iban avanzando en educación primaria, poco a poco iban desapareciendo, pero aquí en las operaciones formales se logra concretar, ¿no? Por eso es que el simbolismo y las proposiciones son una de las características importantes de esto dentro de las operaciones formales. Se da aquí, dice, el enfoque sistémico de problemas, porque en esta edad los adolescentes pueden o están en la capacidad de desarrollar una serie de problemas matemáticos, y no solamente matemáticos, sino también de comprensión, los cuales, por ahí dirán, ¿no los tuvieron en primaria? Claro que sí, también se desarrollaron algunas situaciones problemáticas, matemáticas o de comunicación en primaria, que lo normal es que se mantienen algunos errores propios de la edad, los cuales ya no aparecen estos errores, sino que al contrario se logran concretar en esta etapa de las operaciones formales. Aquí los jóvenes son muy productivos, ¿no? La deducción está a flor de piel, también se da un pensamiento muy lógico y abstracto, la abstracción está presente, ya no necesitan una hoja o un papel para poder desarrollar algunas operaciones, sino que ya solamente en la mente, como se dice, pueden desarrollar algunas operaciones matemáticas. Hay un pensamiento hipotético deductivo, es decir, que este pensamiento es importante. Ellos trabajan el desarrollo del pensamiento deductivo e inductivo, y suman a ello el pensamiento hipotético, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es necesario, esto es importante. Es una de las operaciones que Jean Piaget concluye dentro de su tipología o de su caracterización, diciendo de que es cuando el ser humano está en la capacidad de poder transmitir conocimientos solamente ya utilizando sus capacidades comunicativas. Está en la etapa de hacer operaciones lógicas usando su deducción, su abstracción. Estas operaciones formales, así como cada una de las operaciones, tanto preoperaciones y operaciones concretas, no se logra de la noche a la mañana. No significa que un niño que ya tiene 12 años ya logró todo lo que está mencionándose, sino que es poco a poco. No, definitivamente la estimulación también es importante, y cuando hablamos de la estimulación significa estas exigencias que el ser humano se da con la lectura, con el desarrollo del pensamiento, para que podamos desarrollar más este pensamiento lógico, abstracto y deductivo, ya que todos nosotros nos encontramos en las operaciones formales, ¿no? Todos los seres humanos
que nos encontramos en una etapa de adultez, estamos en las operaciones formales siguiendo, mejorando, perfeccionándonos en la profesión que cada uno de nosotros eligió, ¿no? Entonces nos encontramos en esta etapa y es importante que sigamos esa ruta. Esto es importante, quisiera que por favor coloquemos o estemos atentos, porque lo que aquí se está dando la lectura de algunas características que hemos observado al inicio de esta ponencia y con algunos ejemplos que en este caso no están correctamente ubicados, sino que nos va a llamar a la reflexión para ver dónde lo colocamos. Bien, nos dice, vamos a leer el ejemplo, vamos a tratar de nosotros pensar en cuál de estas características la podemos ubicar. Dice, Andrea quiere un hermanito, por ello le pide a mamá entrar al ascensor, ya que observó que de allí salía una mujer embarazada. Bien, entonces dice Andrea, o sea, estamos viendo una pequeña, quiere un hermanito. Por ello pide a mamá entrar al ascensor, ya que de allí ella observó que salía una embarazada. Entonces, de acuerdo a esta lógica de la niña, es de que todos los que entren al ascensor saldrán embarazadas como una persona que vio salir de ahí. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? ¿Será razonamiento transductivo, egocentrismo, irreversibilidad, animismo, centración, sincretismo? Me gustaría sus participaciones del nivel que fuera, porque esto nos va a permitir ir practicando también las características, ya que esto es parte del desarrollo cognitivo de los estudiantes. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería, en este caso, la característica del primer ejemplo que hemos dado? Por ahí Oscar está participando y nos dice transductivo. Vamos a ver, ¿ok? Gracias, Oscar, por tu participación. Recuerden que aquí no está ordenado, sino que al contrario está desordenado, para que un poco nosotros vayamos viendo. Oscar nos dice transductivo. Por ahí Carmen y Katy están participando. Gracias, Katy, gracias, Carmen. Exactamente, en realidad el ejemplo está más relacionado al sincretismo, porque hemos dicho que en esto del sincretismo, muy bien, excelente, en el sincretismo se basa en lo que ellos observan o vivencian, y en este caso, esta niña lo que observó es que del ascensor salían mujeres embarazadas o salió una mujer embarazada. Entonces la lógica, de acuerdo a su percepción, es que si su mamá entra, saldrá también embarazada, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación en sincretismo. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, Rodrigo llora porque Francisca le ha cambiado todas sus monedas en un billete. O sea, Francisca no le ha hecho el avión a Rodrigo, no le ha quitado, sino que le ha cambiado las monedas que tenía Rodrigo, se las ha cambiado por un billete del mismo valor que contenían sus monedas. Gracias, Katy, excelente. Esto es la irreversibilidad aún todavía. En este caso, Rodrigo no tiene esa capacidad de reversibilidad de darse cuenta que ese conjunto de monedas vale lo mismo que un billete. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente. Dice Joaquín, cuando se le pide a Joaquín vierta agua en un recipiente alto y delgado a uno más ancho y bajo, le resulta imposible pensar que la cantidad de ambos es igual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería? Vamos con este tercer ejemplo, donde se le pide a Joaquín vierte el agua de un recipiente delgado y alto a uno ancho y bajo. Bueno, les comento que la respuesta de este ejemplo es la centración. ¿Por qué? Porque la centración, queridos colegas, la capacidad o la incapacidad en este caso que tiene el niño de no ver más allá
de la lógica que se presenta una acción o un objeto. Ellos solamente se centran en este caso, se ha centrado en los vasos o en el tamaño de los vasos, más no ha deducido de que este vaso, por ser más ancho, contiene lo mismo. Y este es uno de los ejemplos que se presentan dentro de las operaciones lógicas para ver también la conservación, la noción de conservación en líquidos. ¿Okay? Entonces, la centración en este caso es la respuesta porque solamente el niño solamente observa un detalle, no observa el todo en sí. Vamos a ver con el otro. Dice, Pedro llora desconsoladamente porque no quiere compartir su chocolate. Ese es exactamente el ejemplo. Muy bien, Wilmer, egocentrismo, definitivamente la incapacidad de no poder compartir, ¿no? Y sufre este niño. Muchas gracias. En este caso seguimos y decimos, María juega con su muñeca. Dice que es su bebé y que ya tiene hambre, por eso le va a dar su leche. ¿Aquí qué sería? Muy bien, gracias Wilmer, animismo, exactamente, le está dando vida a la muñeca y a la situación que está vivenciando y correctamente es el animismo. Bien, y finalmente este niño dice, tuve malos pensamientos hacia mi hermana, por eso se enfermó. Dos cuestiones diferentes. Tuvo malos pensamientos, seguramente esta niña se peleó con el hermano y luego en otro momento ve que su hermano se enferma y dice, por los malos pensamientos se enferma. Transductivo. Recuerden, el razonamiento transductivo son ideas que no tienen exactamente una relación precisa. Por eso es que se le conoce el razonamiento transductivo como un razonamiento divergente, que separa, ¿no? Y también le dicen de que el razonamiento transductivo es un razonamiento altamente creativo, porque en realidad cada respuesta que los niños encuentran para denominar una acción o una acción o un objeto que ellos observan. Entonces, por eso el razonamiento transductivo, vamos a decir, es uno de los razonamientos donde los niños dan respuestas un poco que para el adulto no son comprensibles o no son comprendidas. ¿Bien? Aquí un poquito en esta diapositiva ya las vamos a ver correctamente para que podamos darle ya esta hilación, ¿no? Y ustedes puedan también quizás verificar cada una de sus respuestas, ¿no? Esto es importante y gracias por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo moral de Jean Piaget. Así como Jean Piaget nos proporcionó el desarrollo de las etapas evolutivas que vimos en las primeras diapositivas, en este caso vamos a ver la parte o el desarrollo moral por el cual va desarrollándose los seres humanos, en la cual Piaget nos habla de una primera etapa que se llama la etapa anonimia o amoral, y sabemos que todo lo que la palabra que antecede la A significa sin, ¿no es cierto? Sin moral. Entonces significa para Piaget que en esta primera etapa, que es hasta los 5 años, los niños no tienen moral, o sea, no es un sujeto ético, no guarda ética por la misma características de su edad, ¿no? Entonces, antes de los 5 años, hasta los 5 años, o sea, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5 años, los niños son amorales, ¿bien? Pero ¿qué nos dice? Que a partir de los 5 años, ya cuando los niños tienen 5 años, hasta aproximadamente los 10 años, los niños pasan por 2 etapas muy importantes denominadas la heteronimia y la socionimia. La heteronimia es una etapa en la cual lo que rige es el castigo, ¿okay? La obediencia, es decir, de que los niños obedecen, pero por el temor o por evitar un castigo. Esa es la heteronimia.
Aquí se le da el valor a todo lo que dice el adulto. Si el adulto dice, esto es, en la heteronimia lo damos por aceptado. Por eso es que los niños en esta etapa todo creen, ¿no? Siempre es el adulto significativo el que tiene la razón. Dentro de este tiempo también se da la socionimia, que es que poco a poco, 5, 6, hasta los 7 años, y esto es que ya de 7 a 10 años, lo que ya tiene valor moral para los niños es lo que diga el grupo, ¿no? Lo que diga el grupo. Ya está la influencia del grupo en los estudiantes. No es como en las primeras edades de 5 o 6 años, los niños que están en el jardín o que están en primer grado y hasta segundo grado, aún todavía todo, absolutamente todo, le creen al adulto significativo, que puede ser sus padres o su maestro o maestra. Entonces, por evitar el castigo, ellos obedecen. Mientras que va avanzando 7, 8, 9, 10 años, ya la influencia mayor ya no la tiene solamente el maestro o el padre, sino los amigos también, por este desarrollo que va ligado también a la parte social, en donde es importante también el grupo, ¿no? El grupo. Entonces, esto se va reflejado en esta etapa llamada una etapa heterónoma, ¿ok? Y finalmente, de 10 años a más, los niños logran una autonomía, es decir, de que ya no es exactamente lo que dice mi amiguito, sino lo que yo digo. Entonces ya esta capacidad que poco a poco también se va desarrollando, nace a partir de los 10 años y va mejorándose conforme va avanzando la edad. Tenemos que analizar, esto es importante porque a veces dentro de las preguntas del ministerio nos dice, no, los niños creen o obedecen a su maestra lo que les diga. Esto es parte de su autonomía, heteronomía, socionimia. Entonces sabemos de que si los niños obedecen fielmente a la maestra, en este caso están aplicando o están dentro de la etapa heterónoma, ¿ok? Porque ellos lo hacen por evitar el castigo o también por adquirir un premio, ¿no? Entonces los niños se basan mucho en el premio y en el castigo en la etapa heterónoma. Luego, en esta etapa que es importante para Jean Piaget, está también ligado a la etapa de Colbert. Colbert también nos habla de esta etapa heterónoma, la cual, eso sí, le hace otra división diferente con respecto a las edades, ¿no? Mientras para Jean Piaget la etapa heterónoma se da entre los 5 a 10 años, ¿no? Está en esa etapa. Dentro de esa etapa está la heteronomía y la socionimia. Para Colbert, esta etapa de heterónoma se encuentra a partir de los 4 años hasta los 10 años. Entonces, Colbert ubica a través de estadios, ¿no? A través de estadios, cada una de las etapas, donde menciona que el primer estadio se denomina como estadio preconvencional o estadio egocéntrico, donde está la heteronomía presente, tan igual como lo concibe Jean Piaget. Se hace por el premio, por obtener un premio, por evitar un castigo en los niños. Y luego viene la etapa de individualismo. Esta etapa de individualismo menciona Colbert que se da también a través de que el niño, antes de que sea aceptado en un grupo, antes de que desarrolle esta socionimia que menciona Jean Piaget, los niños pasan por una etapa corta, sí, pero donde ellos quieren estar solos, o sea, quieren realizar actividades solos, individuales. Bien, entonces trabajan solos y se van trabajando por pequeños grupos, o sea, no hacen esta mutualidad que aparece a partir de los 10 años, donde ya en los 10 años, a partir de los 10 años, es importante el grupo, es muy importante. Mientras que para Jean Piaget a los 10 años era importante el grupo, lo que diga el grupo, lo que aconseja el grupo. Recién para Colbert eso afecta de 10 a 13 años.
Dentro de esta etapa a la cual él le denomina estadios convencionales, recién aquí hay un deseo de aceptación de los estudiantes, antes no. Entonces, en el primer estadio de Kohlberg, denominado preconvencional egocéntrico, que está de 4 a 10 años, resalta la heteronomía, que es la obediencia ciega, vamos a decir, al adulto significativo para obtener un premio o para evitar un castigo. Y luego viene la parte del individualismo, el cual se basa en sus propios intereses. El niño trabaja y juega es muy poco el tiempo, pero se observa que los niños quieren estar solos. Y muchas veces en este individualismo también se organizan muy pequeños grupos, pero no el grupo se combina hombres y mujeres. Cuando los niños están en esta etapa, muchas veces se reúnen de 2, de 3, más no hacen grupos grandes y quieren estar, si son niños, solo con niños, si son niños, solo con niños. Pero luego avanzan al estadio convencional y aquí sí en realidad se amplía el espectro social, los grupos crecen, ya no solamente son de niños o de niñas, sino que ya se forman grupos mixtos, ¿no? Y es la etapa de la mutualidad, en la cual las expectativas que se cumplen muchas veces son las expectativas del grupo al que pertenece. Luego, después de esto, pasan por una etapa de la ley y orden, que es una etapa de cumplimiento, de un sentido de responsabilidad. Este sentido de responsabilidad se logra, de acuerdo a Kohlberg, aproximadamente cuando los niños tienen 13 años o 12 años, cuando están ingresando a la etapa de secundaria. Entonces, ahí nace el sentido de responsabilidad para Kohlberg, para luego ubicar ya entre 13 años a más en una etapa postconvencional. En esta etapa, en realidad, ya no solamente es importante el grupo, sino que es importante lo que yo opino. Yo opino así esté dentro de un grupo, por eso se denomina la etapa de utilidad. En esta etapa de utilidad, los estudiantes defienden sus derechos, o los derechos de los demás también. Entonces, esto está bien ligado a esta etapa del estadio postconvencional. Finalmente se logra la etapa de autonomía, en la cual la persona es autónoma en sus decisiones. Entonces, por eso está ligado a la parte de utilidad, porque defiende sus derechos, y en la autonomía porque toma sus propias decisiones, acepta sus errores y aprende de sus errores y sigue adelante. Es una etapa que comprende ya la educación secundaria, la educación superior, ¿no? Entonces ya es una etapa que continúa por el resto de nuestras vidas. Es una etapa en la cual las personas están en esta búsqueda constante de desarrollar esta parte autónoma de manera profesional, de manera afectiva, ¿no? Entonces ahí es donde ya como docentes nos encontramos, ¿no? Ya donde los estudiantes de secundaria comienzan y aspiran a continuar y a ir mejorando esta autonomía que ellos tienen, ¿no? Vamos a ver con Carol Gilligan. Les comento algo también que es importante saber. Kohlberg, los experimentos de Kohlberg, dice en nuestra literatura, fueron desarrollados más con estudiantes varones. También vinieron mujeres, pero en una mayor medida. Para Kohlberg, dentro de sus experimentos estuvieron estudiantes o personas del sexo masculino. Contrario a Carol Gilligan, que sus estudios se basaron mucho más en estudios con mujeres, ¿no? Porque ella quería ver qué respuestas tienen las mujeres en función a los varones. Entonces, sus estudios en este caso fueron más relacionados con mujeres, y con Kohlberg más fueron relacionados con varones, ¿no?
que encontremos dentro de análisis de cada uno de estos estudios indicios o algunas características que están ligados con cualquier sexo, es cierto, eso es cierto. Pero no, dice Colbert que esta mutualidad que observábamos en la diapositiva anterior, donde vemos de que la mutualidad es importante, el grupo es importante, menciona Colbert que en los varones tiene mucho más, ahí lo que dice el grupo, en el caso de los varones importa más que cuando se trata de mujeres. Entonces eso es importante recalcar. Entonces vamos a ver a Carol Gilligan, también ella hace todo un estudio del desarrollo moral, en la cual habla del trabajo con mujeres, subdividiéndola no ella exactamente por etapas de edad, ¿no? Cronológicas, sino por fases, en la cual ella menciona que existe, que los estudiantes, en este caso mujeres, pasan por 3 fases importantes donde se evidencian una serie de características para su desarrollo moral. La primera fase que vivencian, en este caso las mujeres, es la fase del egoísmo, ¿no? El egoísmo que está relacionado con el cuidado de uno mismo. Y esto es importante en realidad porque lo observamos mucho en nuestros adolescentes, de que ya comienzan a preocuparse por ellas mismas, ¿no? Por ellas mismas, cómo se ven, cómo sienten que las ven los demás, y es por ello que encontramos dentro de esta etapa moral, a veces las niñas, las mujeres son sometidas ellas mismas a dietas muy fuertes, se ve la anorexia, entonces, porque muchas veces también acá aparecen trastornos alimenticios por este deseo de verse mejor ante los demás. Entonces, este cuidado de uno mismo está relacionado con este aspecto, ¿no? Al cual Carol Gilligan menciona de que aquí hay una idea de egoísmo, porque en realidad las niñas se preocupan por sí mismas, no por nadie más, sino cómo ellas se ven ante los demás. Bien, entonces es la primera etapa, para luego en la segunda etapa ya no solamente se preocupan por ellas mismas, sino que ellas se preocupan también por los demás. Recuerden que esto es un tránsito, son fases que van una seguida de otra. Entonces, primero, las niñas se preocupan por ellas mismas, cómo se ven, hay una tendencia al egoísmo. Después aparece la fase 2, que es el cuidado de los demás. Aquí hay una característica que es el altruismo, porque identifica que es importante ella verse bien, sentirse bien, pero también se preocupa por quienes están dentro de su entorno, se preocupa por los demás, desarrolla un grado de responsabilidad el cual es observado en esta tercera fase. En la fase de responsabilidad, la niña se da cuenta de que no va a haber un equilibrio entre cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás, ¿no? Porque son fases muy, muy fuertes dentro de esta etapa de la adolescencia en las niñas, ¿no? Por ahí me dirán, pero también esto pasa con los niños, y posiblemente que sí, al analizarlo, pero tengamos en cuenta que estos estudiosos, estos psicólogos lo hicieron con un grupo humano, Colbert con varones y Gilligan con mujeres, ¿bien? Entonces no nos olvidemos que Gilligan menciona de que las adolescentes hay un momento donde ellas se preocupan de cómo son vistas por los demás, hay rasgos de egoísmo. Luego viene la segunda fase donde no se preocupan ya por ellas solamente, sino se preocupan por los demás, y en algunos casos se exagera también este cuidado por los demás, se exagera, para finalmente en la fase 3 lograr este equilibrio de cuidarme a mí mismo y cuidar a los demás, ¿no? Denominado una fase de responsabilidad.
Bien, también dentro de la literatura del desarrollo moral, los docentes de secundaria seguramente han leído a David Elkin, el cual nos habla sobre 6 comportamientos o actitudes inmaduras que pasan los adolescentes. Y aquí quizás un poquito vamos a hablar de esta etapa de la adolescencia, que es una etapa en la cual hay todo un desequilibrio, vamos a decir así, en el comportamiento de los adolescentes, porque están dejando de ser jóvenes para lograr una etapa de autonomía en ellos, ¿no? Muchas veces en la adolescencia hay cambios hormonales que también afectan definitivamente al comportamiento, porque ellos mismos no lo aceptan de mayor agrado cuando están cambiando por primera vez, ven cambios físicos ya en su cuerpo, cambios de voz también en los varones. Entonces hay todo un desequilibrio en este desarrollo físico y emocional, ¿no? Las emociones de los adolescentes están a flor de piel y se sienten muchas veces que saben todo, ¿no? Que lo saben todo, y por eso David Elkin habla de la invulnerabilidad, ¿no? Dentro de la invulnerabilidad, David Elkin nos habla de que los adolescentes se sienten invulnerables, ellos son lo máximo y nadie va a poder contra ellos, ¿no? Entonces es una de las características importantes. Otra característica importante dentro de David Elkin es la fábula personal. Esto de la fábula personal es que ellos se inventan de que como sus problemas no hay más tiene otros problemas. Ellos son los que tienen los problemas más fuertes de esta vida, ¿no? Entonces, esto es una de las características de los adolescentes. Ellos tienden muchas veces a agrandar sus situaciones o a maximizar sus situaciones. Y es por la misma etapa y por los mismos cambios que ellos están pasando. La tarea de nosotros como docentes y la tarea también de los padres es la comprensión, la comunicación, ¿no? Esto es importante, ya que si el maestro o el padre de familia no se acerca al adolescente, el adolescente tiene esta tendencia de que nadie lo comprende y nadie lo quiere. Entonces, vamos a lograr, si es que nosotros como docentes o como padres de familia nos separamos y no le damos esta importancia que merecen y que ellos sienten que deben tener, vamos a provocar adolescentes intolerantes, adolescentes conflictivos en algunos casos, ¿no? Y no debemos, ¿no? No debemos de permitir esto. También dentro de las características de David Elkin es que ellos hablan de un teatro imaginario, ¿no? Donde ellos siempre se van a sentir como que son los protagonistas de su historia. En realidad, dentro de la adolescencia hay algo particular que lo hemos visto en la etapa preoperacional, que es el egocentrismo, ¿no? Sabemos que en la etapa egocéntrica, en la etapa preoperacional, los niños son el centro de atención y quieren llamar la atención por todo, ¿no? Y si viene un hermanito a casa o alguien y le quita esta notoriedad al pequeño, grita, llora, porque quiere llamar la atención. Lo mismo vuelve a pasar en la adolescencia, ¿no? El egocentrismo se da de otra manera, porque ya no es que llora, pero sí tratan de volver a llamar la atención a los adolescentes, porque ellos consideran que ellos son lo más importante en realidad, por eso hablan de ese teatro imaginario, porque ellos se sienten de que ellos son los protagonistas y que ellos son el centro del universo, del mundo en donde ellos se rodean, ¿no? Y se sienten invulnerables, se sienten fuertes, se sienten que ellos son lo máximo, ¿no? Entonces hay que tratar de comprenderlos y de tratar de encaminar, es una de las etapas en realidad que más trabajo muchas veces nos toca como padres, ¿no? Cuando tenemos hijos adolescentes, pero es una etapa de que si está bien conducida no hay problema. Por eso es que él nos habla de algunos comportamientos característicos en esta edad, ¿no? Dice el idealismo y la tendencia a criticar. Idealizan todo, en realidad idealizan a una persona y dicen esto es lo máximo, por eso es que
tienen su actor favorito, tienen su cantante favorito, y sobrevaloran en realidad las características o cualidades del personaje que ellos idealizan, y la tendencia a criticar es que todo les parece mal también. Siempre en realidad los adolescentes consideran que ellos lo saben todo y comienzan a criticar. Es una característica muy interesante en ellos, que es normal. Pero ¿qué pasa cuando en realidad ya la seguimos usando nosotros ya los adultos? Ya no es normal, ¿verdad? Entonces, que un adolescente tenga la tendencia a criticar y el padre o el maestro sepa conducir y conozca de estas actitudes inmaduras propias de los adolescentes y pueda apoyar, estará muy bien, ¿no? Estará muy bien. Los adolescentes tienen esta tendencia a discutir. ¿Y por qué discutir? No exactamente porque quieran discutir de nada, sino que como ellos consideran que ellos lo saben todo, en algunas situaciones ellos observan de que hay ideas diferentes a las de ellos y ellos las consideran erradas, ¿no? Ellos consideran que ellos lo saben todo. La indecisión también es una de las características. Recordemos que en la adolescencia también hay un impacto fuerte con respecto a lo que dice el grupo. El grupo también es muy importante para el adolescente. Muchas veces influye en gran medida en algunos adolescentes más que en otros, ¿no? Y esto también está ligado mucho a la parte de la madurez emocional con que esté viviendo el adolescente, ¿no? Un adolescente cuyos padres están separados, no le prestan atención, vive solo, no saben dónde está, etcétera, etcétera, seguramente que la madurez emocional va a ser muy frágil de este adolescente, pero si fuera un adolescente con una familia bien conformada, donde siente que sus padres se preocupan por él, están ahí, es una madurez medianamente o buena, positiva para el estudiante, ¿no? Lo que va a permitir que la influencia del grupo no vaya en desmedro de su propia integridad, y eso es importante, ¿no? Entonces, esta indecisión es normal en los estudiantes, en los adolescentes, bien encaminada, apoyada por los padres, por los maestros, tiene un buen puerto. Está la aparente hipocresía, ¿no? La aparente hipocresía, porque el adolescente siempre quiere caer bien a todos. Y hay gente que definitivamente no le gusta, no le llama la atención y finge en realidad delante de él. Entonces esta hipocresía se da en ese aspecto, ¿no? Por querer caer bien a todo el grupo. Esta también una de las actitudes de la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia, donde ellos hacen un análisis de cómo son, de cómo están actuando. Pero ojo que esta autoconciencia tiene mucho de esta capacidad de que ellos lo saben todo. Entonces es una autoconciencia que los beneficia, porque ellos dicen yo sé esto, yo sé, o sea, ellos tienen esta capacidad de que ellos consideran que todo lo saben y dentro de su autoconciencia de que ellos están actuando bien muchas veces, o ellos consideran que están actuando bien. Otra de estos comportamientos es la suposición de singularidad e invulnerabilidad que hablábamos en un inicio de esta diapositiva, ¿no? La invulnerabilidad, que ellos se sienten que son lo máximo, que con ellos no pueden, ellos pueden todo, ¿no? Y pueden superar cualquier cosa. Y la suposición de singularidad es que como ellos no hay, son únicos y irrepetibles, ¿no? Entonces, son características propias de los adolescentes que vienen encaminados definitivamente, no traen problemas, es solamente una etapa que bien llevada no causan problemas más allá de como sí podría causar si no son encaminadas a tiempo por el apoyo y acompañamiento de los adultos significativos, ¿no? Vamos a hablar también aquí, vamos a hablar sobre algo importante que está en el temario, que es la demanda cognitiva. ¿Y qué es la demanda cognitiva, queridos maestros? La demanda cognitiva es las operaciones mentales que todos los seres humanos realizamos para poder realizar una determinada tarea. La demanda cognitiva es este nivel
de exigencia que cada uno de nosotros nos ponemos para poder desarrollar una determinada acción, tarea, etc., ¿no? Esta demanda cognitiva es importante tenerla en cuenta porque nos permitirá en realidad desarrollar habilidades, capacidades en nuestros estudiantes. Estas habilidades y capacidades no podrán ser desarrolladas si las exigencias del maestro son pocas. Muchas veces los docentes equivocadamente ya prejuzgamos un grupo y decimos, no, con este grupo no voy a avanzar mucho, mi meta va a ser esta, y las metas son cortas, ¿no? O son muy pobres, por decirlo así. Entonces, cuando la exigencia del maestro es pobre, poca, solamente para cumplir hasta donde se dice, se denomina una baja demanda cognitiva, porque no hay retos. No quiero superar ningún obstáculo, quiero llevar la fiesta en paz, como se dice, y voy a enseñar lo básico, lo necesario. No voy a exigir a mis alumnos. Cuando esa es la mente o la idea del maestro, en realidad lo que estamos ya hay una tendencia a la baja demanda cognitiva. Pero el docente que reta a sus estudiantes, que desarrolla procesos cognitivos con ellos, que siempre está en constante preocupación porque los estudiantes siguen aprendiendo algo más, o sea, no solamente el cumplir con lo establecido dentro del marco de temas que ya se han propuesto, sino ir más allá, exigir, pedirle que por favor siga investigando en casa, qué más puede traer al aula, ese traspasar, no solamente del aula, sino llevarlo más allá, eso es una demanda alta para nuestros estudiantes. La demanda cognitiva no la establecen los estudiantes, la establece el docente. El docente lo establece en función a la identificación, reconocimiento del grupo humano que tiene a su cargo. También aquí el docente tiene que reconocer e identificar con qué grupo humano cuenta, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus necesidades o sus intereses, para que en función a eso analice y pueda decir, la exigencia para este grupo será hasta acá, por tales y tales características. Y cuando vaya avanzando ese grupo, si el docente considera que es un grupo que puede dar más, pues las exigencias van a ir en aumento. Un docente con ese pensamiento es un docente que tiene una demanda cognitiva alta hacia su grupo humano. Pero el docente que solamente dicta, que los estudiantes copian, que solamente los estudiantes siempre realizan ejercicios tipo, no es un estudiante ubicado en una demanda cognitiva alta, sino son estudiantes que están ubicados en este nivel de demanda cognitiva baja, porque al ser evaluados por otras personas o en otros contextos, los estudiantes solamente hasta allí van a dar. Como diríamos en términos criollos, lo básico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Stein realiza esta clasificación de la demanda cognitiva. Stein nos habla de tareas específicas para poder desarrollar en nuestros estudiantes altas o bajas demandas cognitivas. Un estudiante que siempre se le ha tratado con tareas básicas, que nunca se le ha exigido, es un estudiante que está acostumbrado a tareas de baja demanda cognitiva. Pero el reto es de que los maestros asumamos tareas con alta demanda cognitiva, sin exagerar, lógicamente, y teniendo en cuenta a qué grupo humano nos dirigimos. No porque nuestro afán de tener alta demanda cognitiva vamos a exigir a un estudiante de inicial, se me ocurre, tareas que le corresponden en primaria, o a un estudiante de primaria tareas que le exigen en secundaria, ¿no? Podemos en esa misma línea de lo que están aprendiendo subir la exigencia sin la necesidad de encontrar cosas que no le corresponden a la edad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, cuando nosotros nos proponemos tareas de baja demanda cognitiva, son los docentes que siempre están dejando tareas de memorización y tareas mecánicas o repetitivas, donde muchas veces el estudiante está cansado, está aburrido, está de sueño, porque no llaman ni causan atención e interés en los estudiantes.
Bien, entonces, la exigencia es mínima. Es más, los estudiantes lo hacen rápido y el maestro dice, bien, hasta ahí nomás avanzamos. Pero un maestro que propone tareas de alta demanda cognitiva es un maestro que exige, que pide que investiguen, que pide que reflexionen, que piden que analicen, que critiquen. Entonces, cuando logra estas conexiones analíticas, criteriales, comparativas en los estudiantes, es un docente que está preparando a los estudiantes con tareas de alta demanda cognitiva. Entonces, eso es importante, queridos docentes. Vamos finalizando esta videoconferencia. Gracias por su compañía. Vamos a concluir respondiendo algunas casuísticas. Para finalizar, yo les agradezco mucho por su presencia y su participación respetuosa y activa a través de esta plataforma. Vamos a concluir con algunas. Ustedes tienen ya todas estas preguntas dentro de la evaluación o autoevaluación que se ha colocado en los módulos, los cuales continuaremos colgando también. Bien, vamos a responder esta pregunta. Vamos a tratar de que sea de cada uno de los niveles para que todos participen. Gaby es una docente que constantemente está actualizándose y tiene a cargo niños de 3 años. La mayoría de sus alumnos valora positivamente sus propias características y cualidades personales, mostrando confianza en sí mismo, respeto por sus pares y afán de mejora. Los padres están muy contentos y muestran agradecimiento a la docente Gaby porque ahora los niños se sienten reconocidos y valorados. ¿Qué actividades de aprendizaje ha realizado Gaby para lograr estas capacidades en los niños? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Cuáles de estas formas que ha hecho la profesora creen ustedes que ha servido para poder tener esta respuesta positiva de los padres de familia? Una es porque llama a sus niños por su nombre, motiva a los niños al ofrecerles una carita feliz y promueve su participación. Otra es crea situaciones de respeto y afecto, propicia la interacción entre sus pares y promueve la participación. Otro es promueve la participación de los padres en situaciones que afectan al niño, fomenta la valoración de su autoestima. Y otro es que propicia la participación de los niños en situaciones que afectan. Y prioriza la relación entre ella y sus alumnos. Si observamos, todas las respuestas son positivas y posiblemente, queridos docentes, hay algo aquí que hay que tenerlo en cuenta. Hay respuestas dentro de la evaluación del ministerio donde todas son positivas y son buenas. Vayamos a esta parte y tengamos en cuenta que la pregunta, en este caso, que los padres están contentos y muestran agradecimiento, el fruto, vamos viendo el fruto de esta pregunta que es los niños. ¿Por qué creen ustedes aquí? ¿Por qué creen? Por ahí me dicen la B. Muy bien, felicitaciones. Es la B, ¿por qué? Porque es la más completa. Siempre veamos la más completa. En este caso es la más completa, ¿por qué? Porque la interacción y la participación que se está promoviendo aquí es de los niños, la cual también redunda en los padres de familia. El llamarlos por su nombre es algo positivo, correcto. El que participen los padres, la C es correcto, pero en realidad, y la última, propicia la participación de los niños, prioriza la relación, está muy ligada en realidad a la pregunta B. La B es la pregunta más específica, más completa, ¿no? Y por ello es la respuesta correcta y todos ustedes han respondido correctamente. Vamos con una última diapositiva en la cual dice, en el mes de mayo, en la comunidad de Santa María se evidenció la presencia de grafitis en las paredes de las calles con símbolos que aludían a la presencia de pandillas. Las autoridades alertaron sobre este hecho a la población. Una vez identificada la pandilla, determinaron a qué institución educativa pertenecían los estudiantes, dando a conocer esta situación a los profesores y directivos. ¿Qué oportunidad de aprendizaje se genera a partir de esta situación de conflicto? Sabemos que el conflicto nos permite poder generar nuevos aprendizajes en nuestros alumnos. El conflicto no sirve, y esto es un poco de la lectura que hayamos tenido de la parte de convivencia, el conflicto no sirve para el castigo. El conflicto sirve para poder generar una nueva situación de aprendizaje en nuestros estudiantes. Todos por ahí opinan
Por ahí ya están opinando. El director y docentes muestran su preocupación por la forma de comportamiento asumido. De ahí se preocupan los directivos y los docentes. La vez el director y docentes reajustan el reglamento y lo hacen llamar a los padres para que firmen un compromiso. Aquí hay coacción en la B. Ahora vamos viendo acá. En la C, director y docentes conversan con los alumnos y asumen acuerdos y buscan apoyo en otras organizaciones para fortalecer. Correcto, es la última, porque es la más completa. Aquí hay una conversación, no solamente la firma del compromiso de los padres. Aquí, ¿quiénes se van a comprometer? No son los padres, sino los mismos estudiantes, correctamente, y que se pueda hacer una alianza estratégica entre colegio y sociedad, excelente, porque esto permite que se fortalezcan los vínculos de buena convivencia en la institución. Es correcto, queridos maestros. Bueno, la diapositiva está colgada, ustedes van a tener acceso a verla nuevamente. La videoconferencia ha concluido. Yo les agradezco a cada uno de ustedes y nos seguiremos viendo con este segundo módulo que comienza este próximo lunes. Bendecidos a cada uno de ustedes y pasen una linda tarde.